El erotismo siempre ha estado presente en la literatura, pero ahora lo empezamos a ver con una mayor apertura. Hay nuevos escritores, nuevas escritoras en particular, que nos ofrecen relatos eróticos y nos permiten soñar, y soñar de manera placentera. En algunas ocasiones he conversado en este espacio con Mónica Soto y Casa, una escritora de literatura erótica, novela, también poesía, que nos ofrece ahora una nueva historia o una nueva obra, Tacones al vuelo, que está llena precisamente de historias de sexo. Mónica, ¿por qué te decidiste por la literatura erótica? ¿Por qué el erotismo como tema fundamental de tus obras? El erotismo me eligió a mí porque yo no sabía que era como mi motivación en la vida. Cuando empiezas a escribir, escribes y de repente llega ese momento en el que descubres pues, cuál es tu vocación dentro de la literatura. Entonces yo descubrí que era el erotismo después de Tacones en el armario, la novela que me dio a conocer. Y porque cuando empecé a presentarla y a compartirla con los lectores y las lectoras me di cuenta que hacía falta hablar de sexo. Y de una manera sana, de una manera abierta, de una manera divertida, casi hasta irreverente. Teníamos que quitarle esa solemnidad. Bueno, eso percibí en las presentaciones, porque la gente se acercaba y lo agradecía de una manera que fue muy sorprendente para mí. Entonces me eligió a mí. Esta nueva obra, y digo es una nueva obra porque tiene unas narraciones cortas, tiene unas listas de las cuales te voy a preguntar, pero se llama Tacones al vuelo. Tu novela con la que yo te conocí se llamaba Tacones en el armario. ¿Por qué tantos tacones? También tienes una colección de tus obras que se llama Tacones, Orgasmos y un funeral, si no mal recuerdo. Sí, Tacones, Orgasmos y un funeral es la compilación de mis 3 novelas. Pues porque me gustan los tacones. Los tacones han sido como mi sello distintivo ¿Puedo desde ver que tus empecé a tacones? escribir. Traigo mis tacones negros favoritos, que son los más cómodos de los que tengo. Y se me ocurrió escribir Tacones al vuelo porque tengo una colección muy grande de tacones. Entonces de repente empecé a ver que tenía muchos que eran tacones como para ponerse y sentarse. No eran tacones para caminar. Entonces los aparté y se me ocurrió empezar a escribir historias con esos tacones como protagonistas o recordar lo que había vivido con esos tacones y escribir las historias que había, pues ahora sí que experimentado encima de ellos. Entonces, Tacones al vuelo son 20 historias que tienen a mis propios tacones como protagonistas o personajes incidentales, pero como una parte muy importante de esas historias. Ujú. Y tienes también una serie de listas. Uno no hubiera pensado, bueno, ¿por qué listas en una colección de narraciones? Porque quería hacer algo diferente. Ujú. Tú sabes que a mí me gusta hacer en la literatura cosas distintas, no nada más los puros libros, sino que los libros vayan mucho más allá de la literatura. Entonces, las listas las escribí para un curso de comedia que tomé y Ujú. entonces de repente cuando las leí dije, pues qué maravilla y eran divertidas y eran muy vivenciales y eran como era de comedia honesta, el curso de comedia eran muy honestas. Entonces se me ocurrió que no toda la narrativa tiene que ser igual, que no toda la narrativa tiene que ser un cuento o un relato, sino que también había una forma de hacer narrativa que era esa. Entonces se me ocurrió poner las listas. Tienen esa irreverencia Ujú. y son Son así de fuertes. bastante, sí, así es. Son así de fuertes porque las escribí ahora sí que sin pensar en que iban a ser compartidas en un libro. Pero después cuando tenía los 20 cuentos y vi las listas, creo que se complementan muy bien y también son de alguna manera, son una forma de darle un ritmo diferente al libro, que no sean puras historias, sino que hay algo sorprendente. Y también lo que me gusta es que cuando la gente las lee, hace su propia lista en la Ujú. cabeza de sus propias experiencias en la vida. Y eso me parece que logra mi intención de conectar con los lectores hasta de una manera vivencial. Digo, escribo literatura erótica, me dedico a crearle fantasías particulares a los lectores en la imaginación. Entonces, estas listas ayudan mucho a eso, a que la gente se vierta encima de mis listas y también recuerde lo que ha pasado en su vida, ¿no? ¿Es Mónica Soto y Casa siempre su protagonista? ¿Es Ángela de Tacones en el armario, Mónica Soto y Casa? ¿O son personajes que vas inventando? No, no soy siempre yo. Sí soy mucho yo de repente en algunas cosas o lo que a mí me gustaría hacer, lo que me gustaría haber hecho, cómo me gustaría haber respondido en alguna manera, pero no, no siempre soy yo. Imagínate qué vida tendría que tener para hacer eso. No me molestaría, por supuesto, pero no soy siempre yo. Me gusta, por ejemplo, ir a lugares y ver lo que está pasando, cómo se comportan, cómo responden y de ahí, de alguna forma, complementar en mi imaginación lo que pasó antes o lo que pasó después. No soy yo siempre.
En las listas sí soy mayoritariamente yo, pero en los cuentos no. Son bastante atrevidas las listas, debo decir. Eh, Tuviste tu propio sello, Amarillo Editores, publicaste cientos de autores, cientos de libros. Ahora te publicas a ti misma. Hay quien piensa que eso no debería hacerlo una escritora, que pues para eso están las editoriales. Pero tú tomaste una decisión consciente para hacerlo. ¿Por qué? Yo me invité sola a la fiesta de la literatura en México y en el mundo, porque cuando empecé con Amarillo Editores me di cuenta que todo el mundo estaba infeliz. Los editores, los escritores, todo el mundo estaba inconforme, infeliz con el editor que le había tocado, con el distribuidor, todo el mundo estaba como que no le encantaba la idea, pero como así funcionaba, pues había que entrar como en ese círculo. Y yo decidí que no necesariamente, que uno puede tomar la iniciativa de publicar también sus propios libros. Y sí existen muchos libros autopublicados que no tienen un rigor editorial, que sí tienen muchos errores, que sí tienen muchas erratas, que sí los ves y tú te das cuenta que no pasaron por un editor profesional. Pero no todos los editores independientes estamos en ese caso. Somos muchos quienes sí tenemos ese tipo de rigor. Entonces creo que por eso es importante voltear a ver a escritores como yo, que no porque nos autopublicamos, pues somos de baja calidad. Mi papá, por ejemplo, trabajó 30 y tantos años en el mercado de los químicos para construcción y cuando llegó a cierta edad y ciertas circunstancias, pues lo mandaron a volar. Entonces él puso su propia empresa a más de 50 años, ¿no? Ya con más de 50 años. Entonces cuando lo vi dije, bueno, ¿por qué uno no puede tener la iniciativa de contar sus propias historias y publicarlas? Y además, pues como tuve Amarillo y como aprendí a hacer todo eso, pues ahora sí que tengo la fortuna de poder hacerlo todo. Y eso para mí es importante, porque también sí me parece que, por ejemplo, un escritor reciba 10% del precio de venta al público de su libro de regalías, pues digo, con todo lo que haces para llevar a cabo tu libro, pues sí Tu me libro te parece que lleva no 6 meses, un año de trabajo, o ¿no? 30. Ujú. Entonces creo que sí hay muchos aspectos que también por eso el auge de todo lo digital ha provocado este tipo de cambios, ¿no? Porque no nos alcanza el mundo editorial como era antes. Entonces, qué bueno que ya existen alternativas nuevas, ¿no? Hay quien dice que una mujer, una madre de 2 hijos, no debería estar publicando historias eróticas. ¿Qué les dices? Yo nunca he hecho nada en mi vida como mujer o como madre. He hecho todo en mi vida como una persona que tiene una meta y un objetivo y lo quiere cumplir. ¿Y cuál es la meta y el objetivo? Nunca he dicho, como soy mujer tengo que reaccionar así. La verdad es que quiero hacer algo, voy y lo hago. Lucho para conseguirlo. Mi objetivo pues es seguir escribiendo y seguir publicando libros y seguir sobre todo compartiendo pues esta literatura erótica que es como cuando vas a comer algo a un restaurante que te gusta muchísimo y quieres o que la persona con la que vas, porque la quieres, también lo disfrute porque está delicioso y le das a probar, pues es algo así, ¿no? La libertad es tan rica y es tan agradable que quieres que también los demás la prueben y entonces pues a mí me gusta compartir este tipo de mensajes y me gusta hacerlo a través de la literatura y literatura erótica porque también soy una mujer caliente, ¿no? Entonces, ¿qué mejor cosa puedes tener en la vida que hacer lo que te gusta, hacer lo que quieres de la forma en que te gusta y lo quieres, pues que soy muy afortunada por poder hacerlo. Yo quiero pedirle a nuestra cámara que tome el dije que tienes ahí. Es un tacón precisamente. Los tacones han señalado tu literatura en muchos sentidos. ¿Por qué son tan importantes los tacones para la literatura de Mónica Soto y Casa? Son importantes porque a final de cuentas han sido mis compañeros de aventuras. La primera vez cuando publiqué Tacones en Alemania, nunca pensé que iba a pasar todo lo que ha pasado hasta ahora. Ujú. Que a la gente le iba a interesar siquiera Se convirtió en un bestseller. escucharme. Sí. Y entonces, bueno, este tacón es el logotipo de Por una vida sexy, que es mi sello editorial y mi marca con la que publico mis libros ahora y con la que también me voy a las ferias. Tengo también otras cosas como joyería y como tazas y bolsas y productos que ya trascienden mucho más los libros porque quiero eso. Quiero que pues ahora sí que la gente viva una vida sexy, ¿no? Hablabas de ferias, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la meca de los amantes del libro aquí en nuestro país y en toda América Latina y en España también. Estabas tú con tu propio stand.
Pero eso no es común, usualmente son las editoriales, no los autores. Tú tenías tu propio stand. ¿Cómo te fue y por qué? ¿Por qué pusiste un stand siendo una autora? Puse un stand porque eso es lo que hago. Buscar la manera de conseguir los objetivos y mi objetivo también es que la gente conozca mis libros. Digo, no te voy a decir que no quiero que me lean ni me compren mis libros, por supuesto que quiero, sino para qué los publico, ¿no? Entonces fui con mi propio stand porque quería hacer un experimento conmigo misma. También lo bueno de que todo lo haga yo es que si invierto en algo y me equivoco, pues no me gasté el dinero problema, de un ¿no? gobierno o de una persona, entonces pues es mi problema. Muchos Exacto. escritores reciben subsidios de gobiernos, pero tengo entendido Sí. que tú nunca has tenido subsidios del gobierno. No, nunca. Por eso mis experimentos son bajo mi propio riesgo. Si me equivoco, pues la que se lleva el trancazo soy yo solita. Y a mí me gusta eso, que no tengan que pagar los contribuyentes por mis ideas o por mis loqueras. Eso me hace feliz. Entonces, en la feria de Guadalajara me fue impresionante. Vendí una cantidad de libros increíble para una sola escritora. Y que había cola para firmar los libros contigo. Sí, había fila, la gente llegaba y me abrazaba. Nada más había unos que iban a conocerme, otros a platicar conmigo. De repente estaba parada y llegaban mujeres y me abrazaban, así de, ay, perdón, y yo, no te preocupes. Fue una experiencia muy linda y sí vendí muchísimos libros. Entonces, y también fue sorprendente, ¿no? Porque en ese contexto de que no debemos los escritores autopromovernos, pues que me fuera así, pues me hizo darme cuenta de que a la gente en realidad no le importa si la editorial, si el editor, eso no le interesa. A la gente lo que le interesa es leer historias que le gusten y que le provoquen algo. Entonces, te hacen escritor los lectores, ni un premio, ni que te publique nadie, sino la gente que busca tus libros para leerte y sobre todo la que busca el que sigue y el que sigue y el que sigue y quien quiere leerlos todos. Entonces, para mí eso es lo más importante. Hablando de promoción, tú publicas mucho en redes sociales, en Twitter como Mónica Soto y Casa, pero en Facebook tienes decenas de miles de seguidores en realidad, y te publicas fragmentos de poesía, pensamientos, pero con fotos tuyas. Y hay quien dice, bueno, ¿y por qué fotos de la autora? Tú has tomado una decisión claramente muy concreta porque lo estamos viendo quienes te seguimos constantemente. ¿Por qué lo haces? Ay. Lo hago porque me gusta, porque soy medio exhibicionista, me gusta que me deseen y me gusta compartir con la literatura la imagen. Y la verdad me di cuenta antes de empezar a publicar mis fotos, me leían personas, pero me leían menos personas. Cuando empecé a publicar mis fotos en esas poses que aparte han ido subiendo de intensidad, y eso ha sido porque cada vez me gusta más, pero cuando empecé a publicar las fotos con los textos me di cuenta que me leía mucho más gente. Y como mi vida literaria ha estado llena de utilización de los recursos disponibles a la mayor capacidad que se pueda, cuando me di cuenta que era mi propio recurso disponible, pues decidí usarlo para eso. Y también me gusta que me miren. Entonces, pues, ¿qué les digo? Mónica, ¿tenemos que avergonzarnos del erotismo? Claro que no hay que avergonzarse del erotismo. Necesitamos conectarnos con él. Es importante hablar de él porque cómo nos dimos cuenta de la violencia intrafamiliar, cómo nos dimos cuenta de todas estas situaciones que pasaban de la puerta para adentro, sino cuando empezamos a hablar de ello. Entonces, qué bueno que podamos hablar de erotismo, que la gente se dé cuenta que es normal, que no es perversa, que es natural que sienta esos impulsos o que no lo sienta. Por eso tenemos que hablar de erotismo de esta forma natural, porque finalmente pues, todos venimos de ahí, ¿no? No podemos negar algo que está tan profundamente anclado en nuestra naturaleza. Y hablar de ello lo que hace es ayudarnos a vivirlo con mucho mayor plenitud. Mónica Soto y Casa, gracias por invitarnos a leer Tacones al vuelo y gracias por invitarnos a leer toda tu obra. Gracias a ti y gracias a todos. Y a usted, amigo, que hace posible este programa al vernos y escucharnos, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.